Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los miembros del género humano, por cuanto todos estábamos en Adán. Pero Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez que tenemos la vida eterna, nos permite continuar vivos para crecer en orientación al plan de Dios. Y ese crecimiento espiritual tiene que ver con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y a través de ella es que nosotros venimos a estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Abran por favor la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Para adorar a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, en la plenitud del espíritu. En verdad, con su palabra. Así que unos instantes para checar que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre porque nos has provisto todo lo necesario para continuar en este cosmos perdido, con una naturaleza de la caída, teniendo la oportunidad de estar tomando decisiones. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y en la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Fíjese lo que nos dice. Por medio de la palabra de Dios, Él dejó atrás Egipto sin temer la ira del rey. Y esto requiere recursos sobrenaturales. Los mismos recursos que nosotros tenemos son los mismos recursos que Moisés tenía para ser uno de sus héroes invisibles o héroes visibles en el caso de ellos, porque lo estamos observando, es visible. Y esto tiene que ver con nuestro estudio. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. ¿Y por la fe qué significa? Por la palabra de Dios metabolizada. Y para que sea metabolizada es necesario que nosotros tengamos la oportunidad de nacer de nuevo, de citar nuestro pecado y de tomar todas las decisiones. No nada más estar en comunión, hay que estar tomando decisiones todo el día para el evento más importante de nuestra existencia, que es inhalar y exhalar el punto de vista divino. Todos los demás momentos son momentos en donde estamos en un basurero recogiendo basura. Por medio de la palabra de Dios nos está trayendo a este héroe. Él dejó atrás Egipto. Y ahorita vamos a ver lo que Dios quiere que conozcamos en cuanto a ese evento. Sin temer la ira del rey. Tomos el tercero, Tutmos. Porque Moisés se mantuvo viendo al invisible. Y nosotros estamos aquí para estar viendo al invisible a través
de nuestro crecimiento espiritual, parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Moisés hizo a un lado la corona de Egipto. Recuerden que un día, cuando su madre en lugar de ejecutarlo, lo puso en un canasto para que se fuera por el río Nilo, y la hija del faraón lo rescató. Y un día iba a venir a ser el rey o faraón de Egipto. Pero él hizo a un lado la corona de Egipto. Todo esto es documentado para que nosotros tengamos en cuenta que no importan las circunstancias, porque el evento más importante es el que sucede en nuestra alma en el crecimiento espiritual. Hizo a un lado la corona de Egipto, o sea, su ocupación con Cristo, su Salvador y su fe. Le dieron sostén a Moisés en la medida que él iba moviendo a través de las pruebas, continuas pruebas. Cada momento tiene que haber situaciones para que nosotros crezcamos espiritualmente. Si no, ¿cómo vamos a crecer? Tiene que haber situaciones para tomar decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos van a determinar cuánto crecemos espiritualmente. El crecimiento espiritual es para venir a saborear la máxima felicidad. Y la máxima felicidad es en el alma. Pero esto es información de carácter sobrenatural, porque en condiciones normales del género humano, la máxima felicidad tiene que ver con cosas, circunstancias y personas. No, gracias. La máxima felicidad tiene que ver con una relación íntima con Dios, en donde se expresa a través de la oración. Pero hay que entender también ese concepto, porque es otro concepto que ha sido distorsionado a través de la oscuridad normal de la caída. La oración es vida social con Dios. Entre más crecemos espiritualmente, más vida social con Dios tenemos. Pros euchomai. Pero todo esto fue el producto de haber nacido de nuevo y el haber querido conocer y conocer y conocer, y en esa forma creció espiritualmente, y en su crecimiento espiritual, el venir a ser faraón realmente vino a ser minúsculo. Vino a ser minúsculo. Moisés hizo a un lado la corona de Egipto. Su ocupación con Cristo, su Salvador, y su fe le dieron sostén a Moisés en la medida que iba moviendo en las pruebas de momentum, o sea, en las pruebas del avance. El concepto de momentum es una masa moviéndose. Una masa moviéndose en máxima adversidad. Y la máxima adversidad puede ser máxima prosperidad. Todo depende si estamos en la plenitud del Espíritu o en la plenitud de la carne. Ocupación con Cristo es lo que tenía Moisés. Y ocupación con Cristo significa el estar funcionando con todo lo que Cristo hizo posible. Cuando Cristo gritó tetelestai, todo está consumado, con el resultado de que permanece consumado para siempre. Puntos esenciales.
provisiones, provisiones que Abel reconoció, que Abraham reconoció, que Isaac reconoció, y no nada más lo reconocieron, sino que crecieron espiritualmente. Y por eso es que tenemos este manuscrito, el regalo de Dios, para que nosotros nos orientemos en lo que se refiere a por la palabra de Dios metabolizada. Continuamente vamos a estar distraídos por circunstancias. Filipenses 2:5 nos dice, sigan pensando esto en ustedes mismos. Y esto Moisés lo estaba pensando. Y por eso puso a un lado el ser rey de Egipto. Sigan pensando esto en ustedes mismos, que también era en Cristo Jesús. El primero fue Cristo Jesús en su humanidad, quien no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse en su deidad. Y una vez en su humanidad, restringió el uso independiente de sus atributos divinos para crecer y llegar a la cruz a pagar por los pecados de Moisés, de Isaac y de todos los miembros del género humano, sin importar su condición social o económica. Filipenses 2:6, quien existiendo eternamente en la esencia como Dios eterno, Jesucristo en su deidad, en la esencia de Dios, él no consideró igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Y cuando estaba lloviendo Hebreos 11 y estaba hablando de su orientación, entonces obviamente estaba orientándose al hecho de que su Salvador no estimó el ser igual a Dios, porque supo que su Salvador era Dios. Filipenses 2:7. Y continúa refiriéndose al Salvador de Moisés y al Salvador de cada uno de nosotros, al de Abel, al de Caín, al de Isaac, al de Enoc. Él se privó a sí mismo de la función propia de la deidad cuando recibió la forma de un siervo, o sea, cuando recibió esa humanidad. Y habiendo venido a ser recibido esa humanidad y hallándose en condición de hombre, en Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, o sea, se orientó obedeciendo el plan de la salvación. Y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría, entendiendo en su humanidad Jesús desde niño que iba a ir a la cruz a pagar por los pecados del género humano, y seguía creciendo y orientándose. Y pudo haber pecado, pero no pecó. Filipenses 2:9. Quise traerlos para acompañar el hecho de que Moisés está orientado a Cristo igual que nosotros. Y una vez que eso sucedió, Dios lo ha exaltado. Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo título real. Y por eso, una vez que Cristo, que Jesús grita Tetelestai, que significa todo está consumado, el último pecado ha sido vaciado en mí y ha sido pagado. Cuando eso sucede, entrega su espíritu, viene a ser resurrecto, asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre para la creación de una familia real. Y ahí esa humanidad de la misma persona que fue escupida y abofeteada y golpeada
y crucificada como un criminal, Dios lo ha exaltado a lo máximo y le ha dado un título real que es por arriba de todo título real. Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, Filipenses 2:10, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es su majestad, soberano para la gloria de Dios Padre. Y estamos en medio de un conflicto angélico. No nada más estamos en medio de un combate dentro de nosotros cuando estamos bajo el poder de la naturaleza de la caída, sino estamos expuestos a todo tipo de ataques en lo que se refiere a cosas que vemos, cosas que nos dicen, cosas que recordamos, en medio de un combate. Por eso dice, párense firmes. Y Moisés estaba parado firme. Moisés, entonces, regresando a Éxodo 3:1, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro. Vamos a ver su historia, ¿no? Para que no se los olvide. Apacentaba el rebaño de Jetro, su suegra, sacerdote, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. El mismo Moisés que está siendo presentado en Hebreos 11:27. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Y entonces todo es un pasaje de presentación en donde nada sucede sin autorización divina. Y todo lo que sucede es para que cada uno de los miembros del género humano, no importa su condición social, su sexo, su condición económica o cualquier cosa que le demos importancia en nuestra confusión, tengamos la oportunidad, uno, de nacer de nuevo y otro de crecer en orientación al plan de Dios. Y continuamente tenemos que estar recordándonos que nosotros somos el alma. El alma. Y cuando pensamos eso, pues hay que estar recordándolo. Espérate tantito, acuérdate. Somos el alma, conciencia de que existimos. Y esa conciencia de que existimos debe de estar bañado de información. En lo que se refiere a cuando recibimos vida de alma, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nacimos de nuevo y cuando tenemos la oportunidad cada segundo de estar en comunión con Dios. Pero el poder de la caída es atómico, pero es mucho más grande el poder de Dios cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y lo que estaba sucediendo era para ese evento, para que nos acordemos que nada sucede sin autorización divina. Porque normalmente cuando sucede algo extraño o algo trágico,
Entonces lo primero que piensa la gente es, hay que orar. Claro que hay que orar, pero hay que entender entonces la oración. Y la oración entonces, para seguir repitiéndolo, es vida social con Dios. Y nuestra vida social con Dios va a estar determinada por nuestro crecimiento espiritual. Trata de tener vida social con un bebé. Y el bebé, ¿qué es lo que quiere? Pues que le hagan cosquillas y que le den una botella y que... ¿eh? No, aquí estamos para crecer y crecer y crecer en orientación al plan de Dios y no quedarnos bebés, sino acordarnos de lo que es presentado en cuanto a Jesús, porque es una humanidad. Y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría. Cuando el Señor entonces vio eso, le hizo una presentación particular. No te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra separada para Dios, es tierra santa, tiene un significado. Añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Pero ese temor es a nivel de un respeto máximo. No porque tenía miedo que le fuera a hacer algo, sino porque tenía un respeto máximo hacia Dios. Y el Señor dijo, ciertamente, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Y aquí viene todo el evento por el cual Moisés tomó las decisiones que tomó. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Pues estoy consciente de sus sufrimientos. Dios está consciente de todos los sufrimientos de cada miembro del género humano. Y esos sufrimientos fueron producidos o permitidos, con un propósito siempre. Y siempre tenemos que acordarnos que el único propósito para el que estamos respirando es para crecer en gracia, que es crecer en todo lo que está disponible. Y entonces, todo lo que está disponible es a consecuencia de ese tetelestai, del cual Moisés se acuerda. Y entonces, Dios le dice, y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y todo esto se registra para que nos demos cuenta que Dios sabe exactamente todo lo que está sucediendo en cada persona, en cada casa, en cada pueblo, en cada nación. Pero si no estamos orientados al propósito para que estamos vivos, entonces vamos a pensar que es para que nos vaya bien. Y podemos utilizar ese que nos vaya bien y aplicarlo a que nos vaya bien. Y el que nos vaya bien tiene que ver con crecer y crecer y crecer en orientación a su plan. Padre, lo que esté bien con usted está de maravilla conmigo. Gracias. No entiendo, pero para mí no es importante entender, sino aceptar y dar gracias. Y entonces continúa hablándole a Moisés. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los
hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jabuseos, donde hay prosperidad. Y es interesantísimo y triste ver lo que continúa sucediendo generación tras generación tras generación con los mismos israelitas. Porque los israelitas, si nace uno israelita, el único propósito para estar vivo es para nacer de nuevo. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí en lo que se refiere a como nación y como un grupo que tiene un propósito particular. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Todo esto aparece. Y es algo que Moisés entendió cuando estamos viendo nosotros Hebreos 11. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Y eso es algo que vimos en lo que se refiere a la celebración particular. Y entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Y entonces él les dice, ¿qué le responderé? Y Dios le dijo, y está registrado para que nosotros lo veamos, yo soy el que soy. Y ahí viene el Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una expresión que nos lleva a Dios que es el que es. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado, que es Adonai Echad. Dijo además Dios a Moisés, entonces, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Cada uno de estos conceptos son conceptos que han estado disponibles en diferentes niveles y diferentes formas de diferente crecimiento espiritual a todos los miembros del género humano. No hay ninguno que sea especial. No importa su color, su condición social, su condición económica. En la medida que estamos come esta información, va a venir a ser mucho más real. Y entonces continúa diciéndole, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se ha aparecido y dijo, ciertamente, los he enviado y he visto lo que han hecho en Egipto. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo,
del hitita y del amorreo donde había prosperidad, del fereceo, del heveo. Y la prosperidad es para que haya las condiciones para ir a clase de Biblia. Pero podemos estar en máxima adversidad y podemos exponernos a la palabra de Dios en alguna forma. Porque la felicidad, tenemos que orientarnos, la felicidad, la verdadera felicidad, la felicidad con contenido, es una felicidad producida en el alma a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Dijo, ciertamente los he visitado y he visto que de lo que les han hecho en Egipto. Ahora, todo esto no se les vaya a olvidar con lo que estamos viendo en Hebreos 11, 27. He dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, que es donde está la prosperidad. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú dirás, con los ancianos de Israel, al rey de Egipto, tú irás. Y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Señor. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Después de esto, los dejaré ir. Y ahí es donde Moisés recibe los prodigios a consecuencia de lo que está sucediendo en su alma. Porque pudo haber ido a funcionar como el rey de Egipto, pero en lugar de eso decidió ir para liberar a su pueblo. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Y si es por la fuerza, y si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios, con todos los prodigios. Y todos los prodigios tienen que ver con el punto de vista divino. Ahora, tengamos en cuenta que todo esto tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual está basado en lo que hemos estado estudiando de el espíritu humano. El espíritu humano de Moisés tenía el punto de vista divino. Y ese espíritu humano era importante que se orientara. De otra forma, no iba a poder, déjenme regresarme a nuestro espíritu humano, y el espíritu humano iba a tener que ver con todo el programa. Y nosotros tenemos un espíritu humano en donde podemos conocer el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y por eso tenía yo aquí unos puntos importantes que quería que repasáramos en cuanto al espíritu humano. El espíritu humano es, para continuar repasándolo, el espíritu humano es lo que nos permite venir a ser tricótomos. La tricotomía significa que nosotros tenemos todo lo necesario para ejecutar el propósito para el que estamos vivos. Si no somos tricótomos,
nosotros estamos muertos espiritualmente. Ahora podemos estar muertos espiritualmente, experiencialmente, pero posicionalmente vivos. En el momento que nacemos de nuevo, nosotros ya estamos vivos. Y en ese momento estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Y podemos andar aquí posicionalmente vivos, pero espiritualmente muertos. Y posicionalmente vivos es que somos ya hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Pero podemos andar con miedo y con culpa. Y todos los días vamos a tener diferentes expresiones. Y el que diga que no es un mentiroso. Y de ahí la importancia de estar liberando el tiempo. Estamos despiertos para estar en la plenitud del Espíritu. Y en esa plenitud del Espíritu vamos a tener el hambre para inhalar la palabra cuando tengamos la oportunidad de exponernos como lo estamos haciendo ahorita. Este es el lujo más importante de la existencia, el poder exponernos a la palabra de Dios. Oiga, ¿cómo es posible? Y ese lujo viene a extenderse en la medida que nosotros, estando en la plenitud del Espíritu, tenemos la oportunidad de aplicar la palabra de Dios a nuestra experiencia, percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Ahora, estos puntos, como se dan cuenta, los repito, no porque no tenga material, sino porque estamos continuamente atacados por nuestra propia naturaleza de la caída, por nuestros propios mecanismos de defensa. Y estos puntos normalmente no se conocen, no se entienden. Porque lo más normal es pensar que estamos aquí para que tengamos, pues aquí nomás en la lucha tenaz, o alguna expresión que tenga que ver con que las circunstancias estén agradables. No. Estamos aquí para estar creciendo en medio del combate. Y el combate puede ser en medio de la máxima adversidad, porque el combate se lleva a cabo en nuestra propia alma. Estamos siendo atacados por nuestra propia naturaleza de pecado, pero ahí podemos estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad es la palabra de Dios. Y por eso me encanta repetir lo que oí miles y miles de veces de mi pastor, cada vez que abría con su clase, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Esto viene de la palabra de Dios. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Para estar crece y crece. Hijo, me resbalé. Cita tu pecado. Ahí es donde marcamos el número de emergencia. Pero el que conocemos al revés, que es 119. Si citamos, homologueo, si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Y esto era para todos aquellos que hayan nacido de nuevo, no importa si fue en Egipto o si fue en la Macedonia. No importa dónde. Aquí lo importante es qué está sucediendo en el alma en cada momento. ¿Okay? Aquello que es nacido de la carne es carne. O sea, aquello que es nacido de la naturaleza del pecado es naturaleza del pecado. Y aquello que es nacido del espíritu es espiritual. Y nosotros estamos aquí para estar funcionando espiritualmente. Y eso no tiene que ver con andar diciendo frasecitas santas. Tiene que ver con estar
descansados. Pero un descanso real. Aunque a veces de repente nos damos cuenta y algo sucedió, algo recordamos, que salimos de comunión y luego ni cuenta nos dimos. Y en ese momento citamos nuestro pecado. Miedo, culpa o cualquier cosa. Entonces, todos los que han nacido espiritualmente muertos. Y los que nacen espiritualmente muertos, como Moisés, tuvieron la oportunidad de nacer y nacer de nuevo. Y para eso es que el espíritu humano es necesario. Cuando alguien cree en Cristo, la omnipotencia del Espíritu Santo restaura el estatus quo de tricotomía. Adán, antes de la caída, era cuerpo, alma y espíritu. Y esto lo he estado repitiendo y voy a continuar trayéndolo a la película cuando vea que es necesario. Porque normalmente no nos damos cuenta de esto. Porque en la instrucción general no se presenta estas realidades. Por lo tanto, el nacido de nuevo recibe el espíritu humano al mismo tiempo que recibe la habitación del Espíritu Santo. Tanto el espíritu humano como el Espíritu Santo son necesarios para la función del aparato de la gracia para la percepción. Y Moisés vino a ser tricótomo en un X momento, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando vino a ser tricótomo, en ese momento tuve el apetito para conocer de Dios. Y cada vez que quería conocer a Dios, en alguna forma citaba su pecado y regresaba a comunión. Y en esa forma vino a tomar las decisiones que tomó. ¿Por qué las tomó? ¿Porque era mejor que otros? No. Las tomó porque utilizó el poder sobrenatural de la comunión con Dios. Y todo este poder, entonces, la tricotomía, por eso quise traer el concepto de la tricotomía con Moisés, porque si no, pues vamos a pensar que es un héroe. Y si es un héroe visible y es un héroe invisible en su vida personal e íntima con Dios. Y por eso tenemos en Filemón 9:25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu humano. ¿Y qué es la gracia? Todo lo que está disponible. Nosotros tenemos acceso a la máxima felicidad. Pero todos estamos acostumbrados a pensar felicidad, pues sí, pues un buen clima, un buen esto y un buen otro. Y es la ceguera del cosmos. Y tenemos la oportunidad, a través de exponernos más y más a la palabra de Dios, de ver lo que es la verdadera felicidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es todo lo que está disponible por ese tetelestai. Para que ese tetelestai se llevara a cabo, Dios tuvo que hacer un programa para la salvación. Y en ese programa, la humanidad de Dios Hijo iba a recibir todos los pecados del género humano. El espíritu humano de Moisés es lo que permitía que él tuviera el apetito para querer conocer más y más y más de la palabra de Dios y tomar las decisiones que tomó. Si no, lo más normal es ver a Moisés como un héroe porque, pues híjole, era mejor que otros. Aquí no hay nadie mejor que el otro. Aquí hay únicamente
qué cantidad del poder disponible nos apoderamos. La percepción, y eso estuvo disponible y lo vemos con Abel. Por eso es tan increíble Hebreos. Yo no me quiero salir de aquí. Es una película impresionante. Vemos a Abel, el hijo de nuestros primeros padres, sacrificando un cordero sin mancha. ¿Y cómo? Pues ¿por qué? Porque en algún punto quiso conocer a Dios. Y cuando quiso conocer a Dios, todo le fue informado. Nació de nuevo y le fue informado en cuanto al Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Y entonces, en su crecimiento espiritual, desarrolla ese rito del sacrificio del Cordero, mientras que su hermano, en su muerte espiritual, es impresionante cómo esas dos imágenes son presentadas, mientras que su hermano Isaac, en su muerte espiritual, siendo que todos sus pecados iban a estar pagados, iba a tener el privilegio y la oportunidad de nacer de nuevo, no buscó a Dios, sino que lo único que buscaba es yo y yo. Y no tenía espacio para nadie más que para él mismo. Y entonces lo único que produjo es andar buscando la aprobación de Dios, que esa es la religión. La religión es el hombre buscando la aprobación de Dios a través de sus buenas obras. Pero nosotros no hemos recibido el marco de referencia del mundo, sino el Espíritu, que es de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Con el propósito de que nosotros conozcamos, que entendamos, y que durante el día podamos estar pensando en esto, entendiéndolo y gozándolo, y podemos estar en la cárcel en máxima felicidad. Es la única forma que podemos entender. Oiga, pero ¿cómo está feliz? ¿Qué le pasa? No tiene sentido que esté feliz en la cárcel, a menos que entendamos lo que Moisés vivió, a consecuencia de lo que vivió y del poder que recibió por su voluntad positiva hacia Dios. Y a menos que entendamos todo lo que Dios nos presenta. Y por eso nos dice muy claro, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes, macetes, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de confusión, libres de miedo, libres de culpa, y libres de andar buscando la felicidad en cosas, situaciones y personas. Y esto va con nuestros pasajes de por la fe, por la fe, por la fe. 1 Corintios 2:13, cuyas cosas nosotros hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Lo que estoy diciendo, si hay una persona que no haya nacido de nuevo y no tenga cierta marco de referencia, va a decir, hijo, este cuate, ¿de dónde saca todo esto? Como se oye bonito, pero como que no tiene sentido. Cuyas cosas, o sea, contra todos los bienes operacionales, nosotros hablamos y que han sido diseñados para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros hablamos no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con lo enseñado por el Espíritu Santo. Y por eso
No dejo de regresar con ese espíritu humano y un día de estos ahí se va a quedar. Y vamos a continuar. Pero si no tenemos la continua conciencia de que somos tricótomos y que tenemos un espíritu humano, y que estamos habitados por la deidad, y que el propósito para el que estamos vivos es para crecer en orientación al plan de Dios, entonces pues vamos a estar gastando nuestra vida y recogiendo basura. Porque quien ha conocido por experiencia el pensamiento del Señor para que le instruya. Nosotros no estamos aquí para decirle a Dios lo que debe de hacer, sino nada más descansar. Gracias, Padre. Y lo único que tenemos que hacer es estar haciendo nuestro deber, funcionando en la función que tenemos, como hijos, herederos, sacerdotes, embajadores, en las instituciones divinas, en el matrimonio, en la familia, en la nación. Y de repente va a tocar el timbre. Y cuando toca el timbre, nosotros queremos salir de aquí, habiendo saboreado la realidad del fenómeno espiritual en nuestras vidas, que fue carísimo. La realidad del fenómeno espiritual reside en dos espíritus. Romanos 8:16. El espíritu mismo enseña, o sea, da testimonio, juntamente con nuestro espíritu humano, que somos hijos de Dios. Y Moisés supo que era hijo de Dios y se orientó al evento de la salvación y tomó decisiones impresionantes, tan impresionantes que están escritas para toda la eternidad en la Biblia y para toda la humanidad. Pero por eso no podemos perder de vista. Fíjense en Juan 16:12. Yo tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no las pueden soportar, no las pueden manejar. Por eso, entre más crecemos espiritualmente, más vamos a poder manejar la verdad y más vamos a poder gozar el platillo. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, nos guiará a toda la verdad. Y el Espíritu de verdad ya vino. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que ha de venir. Y nosotros tenemos el increíble privilegio de conocer toda la verdad y de estar viendo a Moisés, ni a Abel, ni a Isaac, y a Abraham, y a Enoch, y a todos los demás héroes del Antiguo Testamento. Y tenemos la oportunidad de ser héroes del Nuevo Testamento. Para ser héroes tenemos que estar en un combate y tener lo necesario para funcionar en el combate. Y tenemos todo lo necesario. Y recordemos que nada sucede sin autorización divina. Juan 16:13 y 16:14. Y todos los demás hablan de un espíritu humano y un espíritu santo. Así como Moisés tuvo la oportunidad de tomar decisiones impresionantes, nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones todos los días para estar liberando el tiempo, citando nuestro pecado y ordenando nuestra vida para inhalar y exhalar el punto de vista divino. Y en esa forma, tener acceso a la verdad. 1 Corintios 2:9, sin embargo, como está escrito, que ningún ojo ha visto, ni oído,
y ninguna mente ha concebido. Dios ha preparado para el beneficio de aquellos que lo aman. ¿Y quiénes son aquellos que lo aman? Los que han estado percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque son muy buenos? No, aquí no hay buenos. Entre los miembros de la familia real no hay buenos ni malos. Hay diferentes niveles de crecimiento espiritual nada más. Y ese es el negocio de cada uno de los miembros de la familia. Que ningún ojo ha visto ni ninguna mente ha concebido, Dios ha preparado para el beneficio de aquellos que lo aman. Es el amor recíproco. Dios nos amó de tal forma que no escatimó a su propio Hijo, y tenemos que verlo en forma personal. Y en la medida que respondimos a la iniciación divina, recibimos un espíritu humano y podemos entender lo que Moisés estaba llevando a cabo y que vamos a continuar viendo con detalle en Hebreos 11. Así que, basado en eso, nos veremos en la próxima ocasión, si Dios así lo permite, para continuar con Hebreos 11. Gracias Dios Padre por el privilegio y la oportunidad de continuar observando el amor de Dios. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.